como esto. Estos son de alguna manera datos, pero, por ejemplo, este D nos ha dado el ejercicio, ¿no ve? Ya, entonces, por eso yo voy a colocar estos dos datos, ¿ya? Porque si recuerden, en el ejercicio nos decía que eh, cuando el tiempo es 2, mi velocidad es menos 15, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar este como el límite inferior y estos dos como mi límite superior, ¿ya? Entonces, el límite inferior de la velocidad, ¿cuánto es? Es 15. El límite superior de la velocidad, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0.36 metros sobre segundo. Ahora hago lo mismo para esto, que en este caso tendría que colocar el límite superior y inferior para el tiempo, ¿no ve? El límite inferior para el tiempo en este caso vendría a ser este, ¿no ve? 2. Entonces el límite inferior del tiempo es 2. El límite superior vendría a ser este, que para mí es 10, ¿ya? Entonces yo ya tengo mi integral con mis límites, ¿no ve? Entonces simplemente voy a integrar, ¿ya? Como no he hecho ejercicios de integración, pero ya antes de avanzar, y como estamos a tiempo, directamente lo estoy explicando, ¿ya? Nosotros debemos saber que la integral de la derivada de b, ¿a qué es igual? En este caso, la integral de la derivada de b simplemente sería igual a b, ¿no ve? ¿Ya? Y para este caso, ¿por qué lo he puesto en aquí? Si se dan de cuenta, para yo facilitarme lo que es la integración, en este caso, como la variable de integración es t, simplemente lo he puesto en el numerador, se podría decir, ¿no ve? ¿Cómo he hecho eso? Simplemente el exponente le he puesto -3, ¿no ves? Se puede subir así, ¿no ve? Entonces, al yo tener esto, ¿en qué caso estaré de integrales? Estaría en este, ¿no ve? Este para mí sería el caso que estoy. Entonces, cuando yo tengo una integral, digamos, de x elevado a algo, la integral de esto va a ser igual a x elevado a este exponente más 1 dividido sobre este exponente más 1, ¿ya? Entonces, en este caso, eso es lo que tengo que hacer para esto, ¿ya? De esto que hemos dicho, la integral de la derivada de b es igual a b. Su límite inferior era 15, el superior era perdón, 0.36. Y ahora, integrando esto, ¿qué es lo que tenía? Como en este caso la k es una constante, sigue saliendo, ¿no ve? Se queda ahí, no integramos porque esta no es una constante, ¿no ve? Que está multiplicando en nuestra variable. Y esta variable está elevado a la -3. ¿Qué nos decían aquí? Que va a ser igual a esta variable elevado al exponente más 1. Entonces, si a este exponente le sumo más 1, me queda -2, ¿no ve? Y esto tendría que estar dividido sobre este mismo exponente más 1. El exponente que tengo aquí, perdón, era -3, más 1 es -2, ¿no ve? De ahí viene esto, ¿ya? Y en aquí ya estoy colocando los límites, que en el caso del tiempo era el límite inferior 2 y el límite superior 10, ¿ya? Luego, una vez que nosotros ya hemos integrado, como tenemos los límites, lo único que vamos a hacer es, como en aquí, ¿no ve? Cuando yo ya he integrado, ya tengo la función integrada, dependiendo de que esté en función de x, digamos, de nuestra variable, perdón, yo voy a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, yo a esta ecuación que está en función de x, en este caso, le tengo que reemplazar con estos valores. Primero los reemplazo con el límite superior, ¿ya? Por eso está g de b. Luego resto y esta misma ecuación los reemplazo, en vez de donde esta ecuación tenga x, mi variable que he integrado, lo tengo que reemplazar por a, ¿no ve? Entonces yo tengo que cumplir esto, ¿ya? Entonces eso es lo que yo voy a hacer, ¿ya? El límite, hemos dicho que primero, por ejemplo, para esto que es b, primero tenemos que reemplazar el límite superior, que en este caso sería 0.36. Yo reemplazo 0.36, luego me dice que tengo que restar este mismo. Ahora tengo que reemplazar en aquí con el límite inferior. El límite inferior para mí es -15.
Entonces, por eso está en paréntesis menos 15. Y esto es igual a, en este caso, como K es una constante y el número menos 2 también es una constante, lo he sacado, ¿no ve? La única, en este caso, el único término tal vez que depende es este t, depende de mi variable, es t elevado a la menos 2, ¿no ve? Entonces yo voy a reemplazar en esta t elevado a la menos 2 con mis dos límites. ¿Qué me dice primero? Que tengo que reemplazar con el límite superior, ¿no ve? El límite superior para mí es 10. Entonces, eso es lo que voy a hacer. 10, en vez de t, estoy colocando el límite superior, que es 10 elevado a la menos 2. ¿Qué me dice luego? Que tengo que restar. En vez de t, ahora tengo que colocar el límite inferior, que para mí en este caso es 2, elevado a lo cuánto, a la menos 2, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, en este caso yo ya tengo una ecuación donde simplemente tengo una única variable, se podría decir, ¿no? Y esta variable para mí es k, ¿ya? Entonces, de aquí lo único que puedo hacer es simplificar y hallar el valor de k, ¿ya? Antes de hacer eso, como les decía, si se dan de cuenta, cuando tengan una ecuación, digamos así, donde tengan una variable que no conozcan, como en este caso, aparte de lo que tenemos que derivar, ¿no? Porque obviamente tampoco no conocemos la aceleración ni el tiempo, ¿no ve? Pero eso depende del límite, ¿no ve? Entonces, cuando tengamos nosotros así una variable, una constante que no sepamos, para nosotros hallar ese valor de la constante, podemos utilizar estas fórmulas e integrar, pero cuando integremos tenemos que colocar el límite inferior y el límite superior como datos conocidos. Tienen que ser datos conocidos. Si estos ahorita no hubieran sido datos conocidos, no hubiéramos llegado a una ecuación con una incógnita, ¿no ve? Entonces no hubiéramos podido resolver nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, en este caso, como hemos hecho lo correcto, simplificando, ¿qué vamos a tener? 0.36 más 15 es igual a 15.036. Y esto es igual a, como esto es una constante, sí, y aquí, en este caso, si ustedes realizan esta suma algebraica, les va a salir que es menos 6 dividido sobre 25. ¿No ve? En este caso, como tienen ustedes su calculadora, deben tener a su mano y también tienen esta ya resueltita, ¿no ve todo? Entonces pueden ir verificando y si tienen dudas me pregunten, ¿ya? No estoy viendo, por ahí están escribiendo, no estoy viendo aquí, si es que escriben, pero me prenden su audio y me interrumpen si tienen alguna duda, ¿ya? Ya. Entonces, ahora como ya hemos simplificado, simplemente hallamos K, ¿ve? Si ustedes despejan K, y colocan en su calculadora estos números, van a obtener que K va a tener un valor de 128, ¿ya? Ya. Entonces, ahora vamos como ya tenemos el valor de la constante K, ahora sí yo puedo intentar hallar lo que les decía. Para el inciso A, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitábamos una ecuación de X en función del tiempo. Entonces, ahora sí, yo voy a hacer eso. Para hacer eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a agarrar esta ecuación, ¿ya? Solo que en este caso yo ya conozco K y la voy a integrar, ¿ya? Para integrar tendríamos lo mismo que esto, ¿no? Vendríamos a esto mismo. Esto, colocamos la aceleración que era igual a la derivada de B respecto del tiempo, despejamos esto y ponemos la integración, ¿ya? Entonces, nosotros tendríamos esto. Si se dan de cuenta, la única diferencia de esto y este es que ya he sacado la constante porque no es necesario que esté dentro de aquí, en este caso, y ya he puesto el valor de la K que ya hemos hallado. Ahora, en este caso, yo tengo que colocar límite nuevamente inferior y límite superior, ¿no ve? Ahora, como en este caso yo estoy buscando obtener una ecuación en función del tiempo, una ecuación en este caso de B en función del tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Lo que tengo que hacer en este caso es colocar un límite inferior conocido y un límite superior desconocido, ¿no ve? Simplemente B y T, ¿ya? O en algún dado caso del ejercicio, puede que me dé el límite superior y el límite inferior no, ¿ya? Pero entonces, en este caso, cuando queremos una ecuación en función del tiempo, lo único que tenemos que hacer es que uno de los dos límites no tiene que ser un valor conocido de dato, digamos, o un valor numérico, ¿ya? O adimensional, se podría decir, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el límite en este caso inferior del tiempo? El límite inferior del tiempo yo voy a tomar para mí en este caso con esta, ¿ya? El tiempo es de 2, ¿no ve? Como yo estoy tomando este como límite inferior, la velocidad del límite inferior es menos 15, ¿ya? Y como límite superior lo estoy colocando b, ¿ya? Una velocidad b que no sé cuál será, ¿ya? Puede tener cualquier valor. Y esta menos 15 era para un tiempo de 2 segundos, ¿no ve? Y su límite superior en este caso va a ser un tiempo t, ¿ya? Y nuevamente lo único que tengo que hacer es integrar esta ecuación, ¿ya? Como yo ya sé esto que me va a salir b y esta expresión, ¿no ve? Simplemente está cambiando, entonces es lo mismo, si se dan de cuenta. La integral de b era b, derivada de b era b. La integral de t a la menos 3 era t a la menos 2 dividido sobre menos 2. En este caso, si se dan de cuenta, esto ya no debería ser k, me he olvidado cambiar, tendría que ser con el valor, ¿no ve? Porque ya lo conocemos, ¿ya? Entonces, en este caso son estos los límites que estamos manejando y ahora, como ya hemos integrado, lo único que tenemos que hacer es nuevamente reemplazar, como en aquí, con el límite superior primero, restarlo y reemplazar con el límite inferior. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El límite superior para mí es b, ¿ya? Y mi ecuación es esta. Entonces, simplemente sería b menos, como me dicen, menos, el límite inferior, ¿cuánto es? Es menos 15. Por eso estoy reemplazando menos 15. Y esto es igual a esto, ¿no ve? Como k es una constante, le estoy colocando menos 128. El valor menos 2 de aquí también sigue siendo una constante, menos 2 lo estoy colocando por, en este caso, nuevamente tengo que reemplazar a esta ecuación que sería el t elevado a la menos 2 con el límite, primero que nos decía, con el límite superior. Reemplazando con el límite superior, me dice que es t, ¿no ve? Entonces quedaría lo mismo, t elevado a la menos 2 menos esta misma ecuación, donde en vez de mi variable tengo que anotar el límite inferior. En este caso, mi límite inferior, ¿cuánto es? Es 2. Entonces, esto sería 2 elevado a la menos 2, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, en aquí yo voy a tener una expresión de b en función del tiempo, lo que yo estaba buscando, ¿no ve? Primero voy a ir simplificando. Aquí quedaría b menos por menos más 15. B más 15 es igual, entonces, aquí, si yo simplifico esto, me queda menos 64, 128 dividido sobre 2 es 64, y en este caso ya no lo estoy manejando con el exponente negativo, ¿no ve? Para eso simplemente lo estoy bajando abajo, ¿ya? Al denominador. Entonces, esto quedaría 1 sobre t al cuadrado menos, lo mismo estoy haciendo para aquí, solo que ya estoy elevando 2 a la 2, ¿cuánto es? 4, por esto 1 dividido sobre 4, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo esto, de aquí simplemente hallo, este 15 lo mando a restar aquí, esto lo multiplico a este valor, esto lo multiplico a este valor, y ustedes van a tener entonces que la velocidad va a ser igual a 1 menos 64 sobre t al cuadrado, ¿ya? Porque aquí, en este caso, este es menos 64 sobre t cuadrado, y eso viene a ser esto, ¿ya? Y en aquí sería menos 64 por menos
1 sería menos 64 dividido sobre 4, y eso me sale 16. Menos, entonces tendría 16, ¿no ve? Positivo, porque es menos por menos, más, ¿no ve? 16 menos 15, 1, ¿no ve? De ahí viene este 1, ¿ya? Lo estoy haciendo un poco rapidito, creo. Entonces, yo ya tendría una primera ecuación, que yo la voy a llamar una ecuación A, que es la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Pero yo no quería eso, ¿no ve? Lo que yo quería era la distancia en función del tiempo. Entonces, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, simplemente en este caso, como ya tengo la ecuación de la velocidad, yo voy a utilizar la ecuación 2, ¿ya? Donde me dice que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que esta velocidad es igual a la derivada, en este caso, de x dividido sobre la derivada del tiempo. Eso va a ser igual a esta expresión que hemos hallado, ¿no ve? Entonces, nuevamente, despejando esto, derivada del t y mandándola aquí, y colocando la integral, tenemos lo siguiente. La integral de la derivada de x va a ser igual a la integral de 1 menos 64 sobre t al cubo por la derivada del tiempo, ¿no ve? Y en este caso, si se dan de cuenta, ¿por qué estoy siempre, bueno, hasta ahora sí estoy mandando casi siempre esto a multiplicar a este lado, ¿no ve? Porque yo tengo que tener una derivada del tiempo, digamos, por después de una ecuación, en este caso esta vendría a ser, que está en función de esta variable, ¿no ve? Por ejemplo, si esto yo lo mandaría aquí, no puedo integrar, ¿no ve? 1 sobre esto. No puedo integrar porque no es la misma variable, ¿ya? Ya. Entonces, continuamos. Ahora, en este caso, nuevamente yo tengo que colocar un límite inferior y un límite superior, ¿no ve? Para colocar yo el límite inferior, a ver, ya. En este caso, como les decía, como yo quiero hallar una ecuación en función del tiempo, lo que tengo que hacer es colocar un límite conocido y un límite que no conozco, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, el límite que estoy colocando, ya. En este caso, yo puedo hacer eso, ¿no ve? Pero si se dan de cuenta, si yo quiero colocar el límite a esta variable x, un límite inferior y un límite superior, yo tengo esos valores. Sí los tengo de alguna manera, ¿no ve? Porque para un tiempo de 2, yo voy a tener una distancia de 2D. Para un tiempo de 10, yo voy a tener una distancia de D, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, como yo este D no lo conozco, es un valor que no conozco, entonces lo primero, antes de volver a hacer como en aquí, para hallar una ecuación en función del tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es hallar D, ¿no ve? Y para yo hallar D, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como en este caso, el límite superior e inferior vendrían a ser estos dos, y estos dos, si se dan de cuenta, simplemente están manejando una variable, ¿no ve? Entonces, yo podría resolver casi lo mismo que en aquí. Coloco un límite superior y inferior y superior conocido y lo integro. Y ahí me va a quedar simplemente con una variable, ¿no ve? Para resolver. En este caso, si se dan de cuenta, en aquí no tengo una constante o algún otra variable que desconozca, ¿no ve? No la tengo en este caso. Pero ¿dónde sí voy a tener esa variable que no conozco? En los límites, ¿ya? Entonces, para yo hallar esta D, voy a colocar estos dos valores en los límites, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Para un tiempo inicial de 2, en este caso estamos con una variable de x, ¿qué distancia tendrá? Va a tener una distancia de 2D, ¿no ve? Entonces mi límite inferior va a ser 2D. Y para el límite superior, cuando el tiempo, el dato que yo tengo es de 10, cuando el tiempo sea 10 segundos, la distancia, ¿cuánto va a ser? Va a ser D, ¿no ve?
Ya, entonces si se dan de cuenta, en toda esta integral yo simplemente tengo una variable, ¿no ve? Entonces voy a poder hallar esta variable que desconozco, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es integrar. En este caso, la integral de la derivada de x, ¿cuánto sería? X, ¿no ve? Simplemente sería x, que en este caso su límite superior es d, el límite inferior es 2d. Esto es igual a todo lo que está en esta ecuación integrado. La integral de 1, ¿cuánto sería? La integral de 1 derivada de t. Sería la misma t, ¿no ve? Porque estaríamos en el mismo caso que aquí. Simplemente, ¿por qué no anotamos el 1? Porque el 1 se sobreentiende, ¿no ve? Aquí, si fuera 2, colocáramos 2. La integral de 2 derivada de x, ¿cuánto sería? 2x, ¿no ve? En este caso, la integral de 1 derivada de t es t, ¿ya? Y en este caso, para este término, la integral de 1 dividido sobre t a la al cuadrado, perdón. Para eso, como en aquí, para facilitarme este cálculo, lo único que hago es que esto lo subo al numerador, ¿no ve? Para yo poder utilizar esta ecuación que tengo. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente en aquí, ¿qué sería? Lo que yo estoy haciendo simplemente sería 64, le estoy sacando porque es una constante, el t lo estoy subiendo aquí como t a la menos 2, ¿ve? Entonces yo al tener eso, nuevamente estoy en este caso. Cuando yo tengo t a la menos 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? La integral de eso va a ser igual a t a la menos 2, en mi caso era, más 1. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Es 1, ¿no ve? Entonces me va a quedar t a la menos 1. Para no manejar este exponente negativo, nuevamente lo estoy bajando y por eso aquí me queda t, ¿ya? Esto es integrales, ¿no? Y en este caso, esto sería dividido a m. M que es, para mí es la exponente. La exponente que tendría aquí, ¿cuánto era? Era menos 2. Menos 2 más 1 sería menos 1, ¿no ve? Menos 1. Entonces, como el 1 no se anota, simplemente me quedaría el signo menos, ¿no ve? Como yo tenía más antes un signo negativo por delante, menos por menos, me queda más, ¿no ve? Y entonces yo tendría esta sería la integral de esta ecuación, ¿ya? Donde su límite inferior era 2 y el límite superior era 10. En esta parte, ¿me han entendido? No lo he hecho paso a pasito. Directo lo he puesto. Se entiende, sí. Ya, gracias. Ya, entonces, continuamos. Como ya hemos integrado, ahora vamos a simplemente nuevamente reemplazar con el límite superior y el límite inferior, ¿ya? Entonces, para el x, si yo reemplazo en este caso con mi límite superior, va a ser d, ¿no ve? Entonces, d me dice menos reemplazar a esta ecuación que tengo aquí con el límite inferior en este caso, que es 2D, menos 2D, por eso está aquí. Esto va a ser igual a un tiempo t. No, ahora nuevamente todo esto, toda esta ecuación tengo que reemplazar en vez de mi variable que he integrado por el límite superior. En este caso mi límite superior es 10, ¿no ve? Entonces, en vez de t tengo que colocar 10. De eso está aquí, 10 más 64 sobre t. Como mi límite superior es 10 sobre 10. Todo esto menos toda esta ecuación. En este caso, ya la variable que he integrado, que en este caso es t, tengo que reemplazarlo por el límite inferior, que es 2. Entonces sería menos 2 más 64 sobre t, ¿y cuánto vale para mí? 2, ¿no ve? Entonces t igual a 2. Sobre 2, perdón. ¿Ya? Y si se dan de cuenta, nuevamente he llegado a una expresión donde la única variable que tengo es d, ¿no ve? No tengo dos variables, tampoco he sacado de aquí una ecuación en función de algo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente simplificar esta
ecuación y hallar mi D, ¿ya? Si ustedes simplifican esto y hallan la variable D, les va a salir que D va a tener un valor de 17.6 metros, ¿ya? Y esto, como les digo, pueden ir verificándolo. Ya, entonces, como yo ya he hallado D, ahora sí voy a hallar la ecuación de X en función del tiempo, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a utilizar en este caso, ¿cuál ecuación? La ecuación A, ¿no ven? La que yo ya la he hallado. Utilizando esta ecuación que es la velocidad es igual a 1 menos 64 sobre tiempo al cuadrado, y como yo sé que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces yo nuevamente obtendría esto, ¿no ven? Integrando voy a tener esto, ¿ya? Lo mismo. Es lo mismo hacer, solo que ¿qué es lo que está cambiando en aquí? En aquí ya va a cambiar el límite superior o el límite, y el límite inferior, ¿no ve? Va a cambiar eso. En este caso, yo voy a tener como límite inferior al tiempo, ¿ya? Si se dan de cuenta, el límite inferior que tengo en esto siempre es 2, ¿no ve? Este es mi límite inferior, ¿ya? En aquí también cabe recalcar, si me hubieran dado otro dato de un tiempo, digamos, igual a 1, si me hubieran dado ese tiempo igual a 1, yo podría seguir utilizando esta ecuación. O sea, por ejemplo, coloco un límite aquí 1, reemplazo en aquí con un tiempo 1, cuánto me sale la velocidad, hallo la velocidad, ya voy a tener entonces cuánto vale la velocidad cuando el tiempo sea 1 segundo, ¿no ve? Y digamos que yo con eso quiero trabajar aquí. Si yo hago esto, en este caso estaría mal. ¿Por qué? Porque claramente en el ejercicio me está especificando que desde el tiempo 2 al tiempo 10, en ese momento está ocurriendo lo que es la aceleración inversamente proporcional al tiempo al cubo, ¿no ve? Entonces yo no podría hacer eso. Yo lo único que puedo hacer es manejar cualquier tiempo como límite inferior, pero que esté en este rango, ¿ya? Entonces yo estoy manejando este, ¿ya? Que es el tiempo igual a 2. Entonces el límite inferior del tiempo es 2. El límite superior, ¿cuánto va a ser? Como yo en este caso quiero hallar una ecuación en función del tiempo, el límite superior vendría a ser t, ¿no ve? Y en aquí tengo que ver, para un tiempo de 2 segundos, ¿cuánto va a ser la distancia? Ese sería mi límite inferior, ¿no ven? La distancia en un tiempo de 2 segundos. Si la distancia en un tiempo de 2 segundos es igual a 2D, y D ya hemos hallado que es 17.6, entonces la distancia en el tiempo de 2 va a ser 17.6 por 2, ¿no ve? Y eso nos da este valor que lo he puesto aquí, que es 35.2, ¿ya? Ahora sí colocamos el límite superior, que sería para mi t, y el límite superior de la distancia, que va a ser para mi x, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hacemos esto, un límite que no conocemos, un límite superior o inferior, es para hallar una ecuación en función de algo, ¿ya? Y poder reemplazar con cualquier valor y hallar la distancia o el tiempo en función del otro, ¿ya? Dependiendo del valor que tengamos. Entonces, una vez que ya tengo mis límites, vuelvo a integrar. Como ya hemos hablado de la integración de esto, cuánto es, y de esto igual cuánto es, entonces la integración, ¿cuánto nos salía? X. En este caso, el límite inferior es 35.2, el límite superior es X, y esto sería igual a la integral de todo esto, ¿no ve? Que eso vendría a ser lo que hemos hecho aquí, ¿no ve? Por eso lo estoy avanzando rápido. ¿Y eso cuánto nos ha salido? Nos ha salido esto. T más 64 dividido sobre T. Y en este caso, el límite inferior es 2, el límite superior es T, ¿ya? Como yo ya he integrado, simplemente, ¿qué es lo que me queda? Reemplazar con el límite superior y luego restar y reemplazar con el límite inferior. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Esta ecuación tengo que reemplazar con el límite superior, que es X, ¿ya? X. Luego tengo que restar y esta ecuación
en vez de la variable que he integrado, que en este caso, si se dan de cuenta, la variable que he integrado en este lado era x, por eso estoy reemplazando estos valores en x, coloco el límite inferior, que en este caso es 35.2. Y esto es igual a el tiempo, no, perdón, toda esta ecuación nuevamente tengo que reemplazar, en este caso con el límite superior, que es t, así que vendría a ser lo mismo. Coloco la resta, porque así me lo dice en esta ecuación. Y nuevamente, en vez de esta ecuación, coloco, en vez de t, coloco 2. 2 más 64 dividido sobre 2, ¿ya? Entonces, de aquí, simplificando, yo hallo la ecuación de x en función del tiempo, que si ustedes simplifican, les va a salir la siguiente, ¿ya? X se queda aquí. El tiempo, como no hay en aquí ningún otro que depende del tiempo, seguiría siendo este mismo valor. En este caso, 64 dividido sobre este tiempo, como tampoco no hay en estos otros términos ninguno que en el denominador esté el tiempo, esto seguiría siendo lo mismo. Si ustedes hacen 2 más 64 sobre 2 sería 34, ¿no ve? 34. Con este signo negativo sería menos 34. Esto está negativo, lo mando a sumar, sería entonces menos 34 más 35.2 y eso nos da más 1.2, ¿no ve? Entonces yo ya habría hallado otra ecuación, pero en este caso sí es la que yo quería, ¿no ve? Que está en función del tiempo y esta yo le voy a llamar ecuación B, ¿ya? Ahora, como ya tengo esto que estaba buscando, simplemente para hallar el inciso A, ¿qué es lo que hago? En esta ecuación reemplazo con un tiempo igual a 4 segundos, ¿no ve? Y hallo lo que sería para mí mi X, ¿ya? Entonces, X cuando el tiempo es 4 segundos es igual al T, que era 4 sobre 64, no, perdón, 4 más 64 sobre 4 más 1.2. Si ustedes resuelven esta expresión en su calculadora, les va a salir que X, cuando el tiempo es 4, es igual a 21.2 metros, ¿ya? Y este para mí es la primera respuesta del inciso A, ¿ya? Luego, ahora tenemos que hacer el inciso B, que en este caso me está pidiendo la distancia total recorrida por la partícula en el tiempo de 2 a 10 segundos. En este transcurso de tiempo, ¿qué distancia has recorrido? Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Entonces, para yo resolver eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Para mí, esta es mi particulita, ¿ya? Y este para mí va a ser el eje X. Me está diciendo que, este es para mí mi inicio, me está diciendo que por los datos que he hallado, que en un tiempo igual a 2 segundos, ¿cuánto era mi distancia? Era esta, ¿no ve? X 2D. ¿Y eso cuánto era? Este valor, ¿no ve? 35.2. Eso era para mí la distancia cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, para un tiempo de 2 segundos, la distancia era 35.2 metros, ¿ya? Ahora, ¿qué dato más tenemos? Tenemos la distancia cuando el tiempo sea 10 segundos. Cuando el tiempo es 10 segundos, ¿cuánta era la distancia? Era la mitad de esto, ¿no ve? Entonces, en un tiempo de 10 segundos, la distancia desde el inicio ya es la mitad, ¿no ve? Que es 17.6, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan de cuenta, para llegar al tiempo 2, esta partícula habrá movido desde el inicio con esta trayectoria, ¿no ve? Esta trayectoria. Y a partir de aquí ha empezado a tener una trayectoria, pero ya en esta dirección, ¿ya? En esta dirección ha empezado a tener una trayectoria. Y por eso es que en un tiempo 10 segundos, la distancia desde el inicio o origen, se podría decir, es menor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esto va a llegar aquí, ¿ya? Ahora, lo que yo tengo que analizar en este caso, si se dan de cuenta, ustedes tal vez pensarían que la distancia total simplemente es 35.2 menos 17.6, ¿no ve?
Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo sea, digamos, 2 segundos, no, sí, en un tiempo 2 segundos yo voy a tener, mi partícula va a tener una velocidad, ¿no ve? Y va a tener esta dirección hasta que esta velocidad tipo se vuelva cero, ¿no ve? Va a llegar tipo a un punto donde la velocidad sea igual a cero, como en caída libre. ¿Qué es lo que pasaba en caída libre? En caída libre es que mi partícula iba, subía, 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 hasta que adquiría una velocidad cero y luego empezaba a bajar, ¿no ve? Entonces yo tengo que averiguar primero si es que esta partícula va a tener nuevamente una trayectoria de este tipo, ¿ya? Para yo hacer eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar tipo el tiempo que está pasando, un tiempo que pasa para que mi partícula tenga una velocidad de cero, ¿ya? Si el tiempo que pasa es, digamos, superior a 10, digamos 12, en un tiempo de 12 mi velocidad se vuelve cero, entonces sí, la distancia simplemente sería 35.2 menos 17.6, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahora, para yo hallar ese tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Para eso nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hallado ecuaciones, ¿no ve? En este caso, ¿cuál ecuación me serviría? ¿La ecuación B o la ecuación A? Como ya tienen el PDF, entonces ya saben que nos sirve esta ecuación, ¿no ve? La ecuación A. ¿Por qué? Porque en esta ecuación yo tengo el tiempo y también tengo la velocidad, ¿ya? Que para mí en este caso, para analizar esto, la velocidad es la condicionante, tipo, ¿no ve? ¿Por qué? Yo les decía que cuando va a pasar eso de la caída libre, que va a empezar, va a tener una dirección así, y luego va a cambiar de dirección cuando esta velocidad sea cero. Entonces, yo utilizando la ecuación A, yo utilizando esta ecuación A, voy a hallar este tiempo, ¿ya? Donde, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Es la velocidad, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, para una velocidad igual a cero, mm, de la ecuación me queda que es, cero va a ser igual a uno menos 64 sobre tiempo al cuadrado. En aquí, si se dan de cuenta, tengo una ecuación con solo una incógnita, que en este caso esa incógnita sería el tiempo, ¿ya? Al estar el tiempo al cuadrado, yo voy a tener dos respuestas, ¿no ve? Como en este caso esto no es una ecuación cuadrática, porque no tengo otro término con t, entonces yo sí o sí voy a tener dos respuestas que van a ser una positiva y una negativa, ¿no ve? Por la raíz cuadrada es eso. Si ustedes despejan esto y terminan el ejercicio, o perdón, si despejan y hallan la t, ¿cuánto les va a salir? T les sale que es igual a 8 segundos. Ya les va a salir también un menos 8, pero como el tiempo no es negativo, entonces, mmm, entonces el tiempo nos está diciendo que el tiempo va a ser, cuando el tiempo sea 8 segundos, mi velocidad se va a volver cero, ¿ya? Entonces, ¿qué les decía yo? Que cuando, si este tiempo nos salía mayor a, a 10, entonces simplemente la distancia era la resta de estas. Al no salirnos un tiempo menor, que es tiempo 8, entonces yo tendría que averiguar en este tiempo en qué distancia está mi partícula, dónde está mi partícula, ¿ya? Para yo hacer eso, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, nuevamente voy a utilizar las ecuaciones que he hallado. ¿Cuál ecuación en este caso utilizaría? La ecuación que utilizaría sería esta, ¿no ve? X igual a t más 64 sobre t y más 1.2, ¿ya? La ecuación B. Entonces, utilizando la ecuación B, donde la única incógnita, bueno, en vez de t voy a colocar el valor que he hallado y la única incógnita vendría a ser 8. Entonces, la posición en un tiempo de 8, reemplazando, nos tenemos esto y nos va a salir esto que esta distancia tendría que ser 17.2 metros, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en un tiempo de 8 segundos la distancia va a estar aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí está pasando algo así, ¿no ve?
Entonces, ¿cuál sería la trayectoria de mi partícula? La trayectoria de la partícula vendría a ser esta, que en 2 segundos va a estar aquí. Cuando sea 8 segundos, ya habrá llegado aquí con una velocidad cero, ¿ya? Y por eso va a empezar a cambiar de dirección, ¿ya? Y hasta llegar a el tiempo 10, que sería en esta posición, ¿ya? Entonces, la distancia total que está recorriendo, no me está diciendo en este caso distancia total, tipo, ¿cómo se puede decir? Mm, movida, ay, no sé cómo decirlo. Entonces, como me está pidiendo la distancia total recorrida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer es sumar esta primera distancia desde un tiempo 2 hasta el tiempo 8, más la distancia que recorre desde el tiempo 8 al tiempo 10, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo único que hago? La distancia total, entonces, sería 35.2 menos 37.2, perdón, 17.2, más esta distancia. Y esta distancia que es igual, es 17.6 menos 17.2. De ahí yo tengo que la distancia total es 18.4 metros. ¿Ve? Entonces ya habrá hallado el inciso B. ¿Ninguna duda en esta parte? Espero que no. Continuamos entonces. Si no me interrumpen, nomás no tengan miedo. Ya, el siguiente ejercicio que vamos a hacer nos dice, una partícula que inicia el movimiento al x un metro, se acelera de tal forma que la magnitud de su velocidad se duplica entre x 2 metros y x 8 metros. Si se sabe que la aceleración está dada por la expresión a igual a k, paréntesis, x menos a sobre x, paréntesis, determinar los valores de la constante a y k si la partícula tiene una velocidad igual a 29 metros sobre segundo, cuando la distancia sea 16 metros, ¿ya? Entonces sacamos los datos y empezamos a entender el ejercicio. ¿Qué me está diciendo? Que una partícula inicia su movimiento a una distancia de x1, ¿ya? Entonces, como me están dando casi puro valor de distancia, yo me voy a colocar un 0 y este para mí va a ser el eje X y esta es mi partícula que se está moviendo en este eje X, ¿ya? Me dice que cuando está en una posición de 1 metro, inicia el movimiento. Al decir que inicia el movimiento, ¿qué quiere decir? También me quiere decir que la velocidad en este instante va a ser cero, la velocidad inicial, ¿no ve? ¿Qué más me dice? Se acelera de tal forma que la magnitud de su velocidad se duplica entre x2 y x8, ¿ya? Entonces, en una distancia de x2, que estaría por aquí, la velocidad yo lo voy a llamar v1 y en una distancia x8, que más o menos estaría por aquí, la velocidad ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 veces v1, ¿no ve? ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí que acelera, total que su velocidad se duplica desde 2, cuando está en esta distancia, la velocidad digamos que va a ser, se va a duplicar cuando ya llegue a una distancia de 8 metros, ¿ya? Entonces, por eso estoy colocando que la velocidad en aquí la V1 y la velocidad en este caso va a ser 2V1, ¿ya? En este caso, entonces, también me está dando una ecuación que está en función de, en este caso, X, que para mí es la distancia, y tiene dos constantes, ¿no ve? Lo que me está pidiendo calcular es la constante A y la constante K, ¿ya? Cuando X sea 16 metros y la velocidad esté en 29 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, en este caso, si se dan de cuenta, en este caso, esta ecuación está en, ¿cómo se puede decir? En función de la distancia, ¿no ve? No está en función del tiempo. Entonces, yo, en este caso, no me serviría utilizar la ecuación 1, me serviría utilizar la ecuación 3, que esta ecuación viene de aquí también, ¿no ve? Pero me sirve utilizar esta ecuación. Entonces, yo con la ecuación 3
yo como sé esto, en vez de aceleración voy a reemplazar todo lo que me está diciendo. En vez de aceleración, la fórmula que me está diciendo, derivada de, en este caso sería x, igual a b derivada de b, ¿no ve? En este caso, entonces, yo voy a integrar nuevamente esta función. Y en este caso voy a colocar un límite superior y un límite inferior, ¿ya? En aquí, ¿cuál sería mi límite inferior? Mi límite inferior para mí es esto, ¿no ve? La distancia de x1, ¿ya? Ese es mi límite inferior. ¿Por qué? Porque me dice que cuando la distancia, en este caso, sea 1, aquí tendría que ser el límite inferior 1, ¿no ve? Ahí me he equivocado. Sí, aquí tendría que ser la distancia 1, el límite inferior 1 y el límite superior x, ¿ya? Y en aquí, el límite inferior va a ser cuando mi partícula está en una distancia de 1, la velocidad es 0. Entonces aquí tendría que ser 0. Y mi límite superior vendría a ser b, ¿ya? En este caso, si se dan de cuenta, yo tengo dos constantes que tengo que hallar, ¿no ve? Y no estoy colocando dos límites conocidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, no me está dando como dato eso, ¿no ve? No puedo hacer eso, ¿ya? Entonces, con lo que tengo, con el único límite que tengo, que es datos conocidos, que serían este, porque esto no es tan conocido, porque tampoco no conozco esta velocidad, ¿ya? Entonces, con este límite yo estoy trabajando, que es el límite inferior, ¿ya? Integrando esto, yo voy a tener que la integral de x va a ser, la k como es constante lo estoy sacando, la integral de x va a ser igual a x al cuadrado dividido sobre 2 menos a, que es una constante, la integral de 1 sobre x, en este caso vendría a ser esto, ¿no ve? Este caso, la integral de esto es este logaritmo neperiano de x, ¿no ve? Y ese está aquí. ¿Ya? Entonces coloco, en aquí sí ya está bien, el límite inferior que era 1, el límite superior que es x. La integral de b va a ser b al cuadrado dividido sobre 2. El límite inferior era 0, el límite superior es b, ¿ya? Entonces yo ya tengo esto y lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar, ¿no ve? Entonces reemplazo a toda esta ecuación con el límite superior que es x y tendría lo mismo, ¿no ve? Luego le resto y a toda esta ecuación, en vez de la variable que he integrado, le coloco 1 y eso tendría k elevado, no, k igual a 1 elevado al cuadrado dividido sobre 2 menos a logaritmo neperiano de 1, ¿ya? Y en aquí, igual con el límite superior sería b cuadrado dividido sobre 2, como el límite inferior es 0, se quedaría ahí, ¿no ve? Entonces aquí yo tendría una ecuación. Simplificando esto, me quedaría esto y tendría una ecuación que ¿cuántas incógnitas tengo? La 1, 2 y x. En sí tengo 4 incógnitas, ¿no ve? X, la velocidad, A y K, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, con esto que me ha dado, con esta condición que tengo, voy a intentar hallar otras ecuaciones, ¿ya? Porque ya tengo una, aquí ya puedo reemplazar los valores de x y de b, porque sería si yo tuviera la constante a y la constante k, sus valores, entonces podría hallar, tendría una ecuación de b en función de la distancia, ¿no ve? Entonces voy a hacer para la primera que sería para x igual a 2 y la velocidad que en este caso lo estoy llamando b1, reemplazando en esto, yo tendría que la velocidad, ¿cuánto es? En ese caso, cuando está en una distancia de 2, es b1 elevado al cuadrado. Esto es igual a 2k por, en vez de x, lo estoy colocando 2 al cuadrado dividido sobre 2, menos a, en vez del x, lo estoy colocando el 2, menos un medio, ¿ya? De aquí, simplificando, yo tengo esta expresión, que yo la voy a llamar mi ecuación b, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo con esta ecuación A, simplemente que en este caso lo voy a hacer para un valor de x igual a 8 cuando la velocidad es 2 veces v1, ¿ya?
Entonces, reemplazando a esto, yo tendría 2 veces B1 elevado al cuadrado es igual a, como esto es una constante, se sigue manteniendo, por x al cuadrado, que es 8. En este caso, en vez de x, tengo que reemplazar con 8. Entonces, tendría 8 al cuadrado dividido sobre 2 menos a por, en vez de x, 8 menos un medio. ¿No ve? Simplificando esto, yo voy a tener esto. Y esto yo lo voy a llamar ecuación C. En este caso, ¿para qué habré despejado esto? Porque si se dan de cuenta, yo la ecuación A y la ecuación C las puedo igualar, ¿no ve? Porque tengo esta variable, la misma, ¿ya? Y me conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo igualo la ecuación B con la ecuación C, ¿qué es lo que tengo? Tengo una ecuación con dos incógnitas, pero en este caso la incógnita acá se simplifica, ¿no ve? Entonces simplemente estaría en una ecuación con solo una incógnita, ¿ya? Simplificando esto, ¿qué es lo que tengo? 6 menos a, 4a por logaritmo neperiano de 2 igual a 63 dividido sobre 2 menos a por logaritmo neperiano de 8, ¿ya? Entonces de aquí la única, si se dan cuenta, la única variable es a. Entonces despejando A, yo tengo lo siguiente, y si ustedes estos reemplazan en su calculadora, les va a salir que A va a ser igual a menos 36,79. Entonces ya habría hallado una de las constantes, ¿no ve? Ya las habría hallado. Ahora voy a yo querer hallar la constante, digamos, K, ¿ya? ¿Cómo yo hallo la constante K? Para eso yo tenía esta fórmula, ¿no ve? La fórmula A, donde yo puedo despejar de aquí K, pero si se dan de cuenta, A ya lo tengo, no tengo problema, es un dato. Tendría que tener un valor de X y un valor de velocidad, ¿no ve? Y esa es la condición, ¿no ve? O sea, esos son los datos que me ha dado en la pregunta. Entonces, tengo aquí que es la distancia X de 16 metros y una velocidad de 29. Entonces, reemplazando a la ecuación A, yo tengo 2K, la distancia, ¿cuánto es? Me decía que es de 16 al cuadrado dividido sobre 2, menos el valor de A lo hemos hallado y tenía un valor de menos 36,90, perdón, 79 por, en este caso, el valor de X, que es la distancia, ¿cuánto es? Nuevamente es 16 menos un medio, todo esto igual a la velocidad, ¿cuánto me ha dicho? Que es 29 al cuadrado, ¿ya? Simplemente estamos reemplazando a la ecuación A. De aquí, si se dan de cuenta, la única incógnita que tengo, ¿cuál es? Es K, ¿ve? Entonces, de ahí, si ustedes despejan y colocan en sus calculadoras, les va a salir que K es igual a 1,83, ¿ya? Y ustedes en este caso tal vez digan, ya hemos terminado el ejercicio, pero en este caso no hemos terminado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que ver las unidades que tienen, ¿ya? Para yo saber qué unidades tiene esto, estas constantes, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a utilizar la ecuación que me ha dado, ¿ya? Donde en este caso voy a colocar análisis dimensional, voy a hacer, ¿ve? Prefas creo que lleva un eso. Donde A, ¿qué unidades tiene? Las unidades de A es metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a K, que no sé qué unidades tiene, ¿qué era X? X para mí era la distancia. ¿Qué unidades tiene? Metros. Menos A, que también conoce qué unidades tiene, dividido sobre X, que tiene una unidad de metro. ¿Me ve? Ahora, yo sé que para que este valor se reste con este valor, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que estos dos tienen que tener la misma, ¿cómo se puede decir? Las mismas unidades, ¿no ve? Entonces, para que eso pase a, ¿qué unidad tendrá que tener? A tiene que tener una unidad de metro cuadrado, ¿no ve? Porque metro cuadrado dividido sobre metro me queda metro. Entonces, como son la misma unidad, sí se puede realizar una operación, ¿no ve? Entonces, ¿A qué unidades tendría? Metro cuadrado. Ahora sí ya hemos terminado con A. Ahora vamos a analizar para K, ¿ya? Entonces, como yo ya sé que en este paréntesis, ¿qué unidades tiene que tener? Metros, ¿no ve? Entonces, yo tengo lo siguiente que metro sobre segundo al cuadrado debería ser igual a las unidades de K por metro. Para que esto se cumpla,
Para que esto se cumpla, ¿qué unidades tendrá que tener? Lo que me falta, ¿no ves? Lo que me falta que sería 1/segundo al cuadrado. ¿Ve? Entonces, con eso también ya habríamos terminado este ejercicio, ¿ya? Espero que no tengan dudas. Ahora, este otro ejercicio nos dice, se lanza 2 pelotas hacia arriba desde la terraza de un edificio. La primera en caída libre con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo y la segunda después de 2 segundos de haberse lanzado la primera con una velocidad de b 8t más 12 para un tiempo cero y una distancia de b de 8 metros por encima del nivel de la terraza en unidades de sistema internacional. Hallar la distancia que los separa cuando las piedras, en este caso las pelotas equidistan del nivel de la terraza. Considere gravedad de 10 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora nuevamente vamos a plantear el ejercicio de este problema, que es lo que nos está diciendo. Vamos a tener los datos. ¿Ya? Me dices, se lanzan 2 pelotas hacia arriba desde una terraza, ¿ya? Entonces, para mí este negro va a ser la terraza. Y la terraza del edificio vendría a ser este nivel, lo que está aquí, ¿ya? Me dice que se lanza la primera en caída libre simplemente que se refiere al eje Y, ¿ya? Con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una pelotita que estoy lanzando con una velocidad de A inicial que está, como estoy lanzando, hacia arriba, me dice, aquí me decía, mira, hacia arriba, por eso la dirección de esto es hacia arriba. ¿Con qué velocidad? La velocidad A de A inicial, ¿cuánto es? Es 10 metros sobre segundo, ¿ya? Me dice luego que, y la segunda, después de 2 segundos de haberse lanzado la primera. ¿Qué quiere decir? Que luego he lanzado en un delta tiempo entre A y B, en lanzar esta pelota de un tiempo de 2 segundos, yo he lanzado otra pelota, ¿ya? Que también tiene una velocidad de B, pero en este caso su velocidad de B está dado por esta ecuación, ¿ya? Entonces la velocidad de B está dada por esta ecuación. Esta ecuación es para un tiempo cero y para una altura de B, ¿de cuánto? De 3 metros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Me dice aquí, si se dan de cuenta, 3 metros por encima del nivel de la terraza. Por eso yo he puesto aquí mi pelotita B, ¿ya? Que tendría que estar a una distancia de la terraza de ¿cuánto? De 3 metros, ¿no ve? Eso es lo que me está diciendo. Luego me dice que es en unidades de sistema internacional. ¿Qué quiere decir? Que las unidades de esta ecuación son metros segundos, ¿ve? Metro segundo para este segundo. ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice, hallar la distancia que las separa cuando las piedras equidistan del nivel de la terraza, considerando una gravedad de 10 metros sobre segundo. Para que me entiendan mejor y también entendamos mejor este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es hallar la posición de la pelota A cuando pasan esos 2 segundos, ¿ya? Vamos a hallar la posición de esta pelota cuando pasa eso, ¿ya? Entonces, para yo hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar una de las ecuaciones de caída libre, ¿ya? En este caso, como yo quiero hallar una altura, porque les estoy diciendo que tenemos que hallar ¿a qué altura se encuentra desde el nivel de la terraza la pelotita A? ¿Cuándo pasa los 2 segundos, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer eso, voy a utilizar, para mí me parece que esta es la conveniente. ¿Por qué? Porque tengo como dato la velocidad inicial de esta pelota, el tiempo lo tengo, que es este tiempo de 2 segundos. La gravedad me ha dicho que considere 10, el tiempo lo tenía, entonces la única incógnita que tendría aquí, ¿cuál sería? En este caso sería la altura, ¿no ven? No sería X, sería Y, ¿no ven? Entonces voy a utilizar la ecuación 7. Utilizando la ecuación 7 yo voy a hallar la altura de la pelota A cuando pasa estos tiempos de 2 segundos. Reemplazando en esta ecuación la velocidad inicial, ¿cuánto es? La velocidad inicial de A era 10 metros, ¿ya? Por el tiempo. ¿Qué tiempo me dice? 2 segundos, más un medio por la gravedad, que me ha dicho que asuma que es 10, ¿ya?
por el tiempo elevado al cuadrado, que el tiempo era 2, 2 al cuadrado. De aquí, si ustedes resuelven esta expresión algebraica, les va a salir que la altura va a ser igual a 0 metros, ¿ya? ¿Qué creen que significa eso? Que la altura sea igual a 0 metros. Como es caída libre y como hemos explicado en el primer ejercicio, creo, o en el segundo, sí, en el primer ejercicio, ¿cuál va a ser la trayectoria que va a tener esta pelotita? Va a ser esta, ¿no ve? Va a ir subiendo hasta adquirir una velocidad cero. Una vez que adquiera una velocidad cero, va a ir bajando, 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 ¿no ve? Entonces, en este tiempo de 2 segundos, mi pelota ha subido y ha bajado, y ha vuelto a la misma posición. Por eso me sale una altura de cero, ¿ya? Porque recuerden que el nivel que estamos tomando como inicio es aquí, ¿no ve? Este es el nivel de inicio. Para mí, si estamos hablando de altura, este es cero, ¿no ven? Si me sale cero, ¿qué quiere decir? Que al pasar de 2 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que esta es la terraza. La pelotita va a volver a caer aquí, ¿no ve? Pim, pim, va a volver a llegar a este mismo lugar. Pero en este caso, la velocidad ya va a ser hacia abajo, ¿no ve? ¿Qué velocidad tendrá en este caso aquí? La pelotita. Si se dan de cuenta, la velocidad que tiene en este caso sería la misma, ¿no? Simplemente sería negativo. O en sí, hasta positivo. Simplemente el negativo quiere decir que está bajando, ¿no ve? Entonces, yo sé que cuando pase esos 2 segundos, la pelotita A va a estar aquí y ya va a estar bajando, ya va a estar de caída, ¿ya? Entonces, y con una velocidad de ¿cuánto? De 10 metros sobre segundo. Ya. Entonces, una vez que yo sé eso, la pelotita, en este caso, digamos, esta es la situación cuando la pelota A está en un tiempo de 2 segundos. En este mismo tiempo, porque ya hemos votado, tipo, ya han votado la pelotita B a una altura del nivel de la terraza de 3 metros, ¿ve? La pelotita B ya la habrían votado con una velocidad que está dada por esta ecuación. Entonces, la trayectoria de esta pelota, ¿cuál va a ser? Va a subir, ¿no ve? La trayectoria de esta pelotita es que está bajando, porque ya lo hemos visto, ya lo he explicado, y esta está subiendo. Entonces, en aquí me está pidiendo hallar la distancia que las separa, o sea, tengo que hallar una distancia cuando esta pelotita B y esta pelotita A estén equidisten del nivel de la terraza. ¿Qué quiere decir? Que la distancia desde el nivel de la terraza hacia la pelota para la primera pelota y la distancia desde el nivel de la terraza hasta la segunda pelota, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual, ¿no ve? En este caso yo le estoy llamando de medios, ¿ya? ¿Y cuál es la distancia en sí que me está pidiendo? Es esta, ¿no ve? La distancia total que está pasando desde esta pelota hasta esta pelota. ¿Cuándo equidisten? Cuando esta distancia sea igual a esta distancia, ¿ya? Entonces yo quiero hallar esta distancia que está aquí con rojo, que cualquier distancia sería, para mí va a ser D, ¿ve? Por eso he puesto aquí que nuestra incógnita es de medios, ¿ya? Entonces, ahora como ya sé la trayectoria que van a tener mis pelotitas, ¿qué es lo que tengo que analizar? Esta pelotita B se va a ir moviendo, ¿no ve? Hasta aquí o tal vez siga cayendo, ¿ya? Pero vamos a simular que, digamos, está aquí. Vamos a resolver y eso el resultado nos dirá si es que está bajando o subiendo, ¿ya? Entonces, para mí esta distancita va a ser la altura de B, ¿ya? Y para mí esta distancia desde aquí hasta aquí sería la distancia que está recorriendo la pelotita A, la alturita, ¿no ve? Entonces, de aquí, de esta gráfica, yo puedo sacar una ecuación, ¿no ve? ¿Qué ecuación puedo sacar? La ecuación que saco es de que y de A va a ser igual a y de B más 3, ¿no ve? Porque esto, ¿cuánto es la distancia de aquí? Es 3, ¿no ve? Entonces, de ahí yo tendría esta ecuación, ¿ya? Y se dan de cuenta, y de A es igual a de medios, ¿no ve? Y a esta ecuación yo le he llamado la ecuación A, ¿ya? Entonces, continuemos. Si se dan de cuenta, en aquí yo tendría dos incógnitas para hallar D, ¿no ve? Entonces, yo voy a hallar Y de A y también voy a hallar Y de B, ¿ya? Primero hallo Y de A.
para la pelotita, yo me doy cuenta que esta pelotita está bajando, ¿no ve? Y en este caso yo tengo el valor de la velocidad, no tengo ninguna ecuación, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar las ecuaciones de caída libre. En este caso, ¿yo qué estoy buscando? Nuevamente estoy buscando la alturita, ¿no ve? Entonces, nuevamente me conviene utilizar la ecuación 7, que viene a ser esta, ¿ya? Entonces, utilizando la ecuación 7, yo voy a poder hallar la altura de A, que va a ser igual a la velocidad inicial, que ¿cuánto hemos dicho que es la velocidad inicial en este instante? Sigue 10, ¿no ve? Si no me creen, esa es una tipo propiedad. Ustedes pueden, con cualquiera de estas ecuaciones, reemplazar un tiempo de 2 y hallar cuánto les sale la velocidad. Y van a ver que les va a salir nuevamente 10, ¿ya? Siempre es así en caída libre. Si llega a la misma posición, si sube y baja y no hay ningún impulso, se podría decir, va a tener en esa misma posición la misma velocidad, ¿ya? Entonces, seguimos reemplazando por el tiempo, que en este caso no lo tengo, menos un medio por la gravedad, que es 10 por el tiempo al cuadrado, ¿ya? De aquí simplificando, yo tengo esta ecuación, que es de la altura de A en función del tiempo, ¿ya? A esta le voy a llamar ecuación de B. Ahora, para hallar yo la ecuación de la distancia, de la altura de B, perdón, en función del tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, para B, si se dan de cuenta, me han dado una fórmula, ¿ve? Entonces, yo con esta fórmula tengo que hallar esa ecuación que necesito. Para yo hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que la velocidad es igual a, utilizo la fórmula 2, ¿no ve? La velocidad es igual a la derivada de la distancia, en este caso la altura, respecto del tiempo, ¿ya? Entonces, derivada de la altura respecto del tiempo, esto es igual ¿a cuánto me decía? A 8t más 12, ¿no ve? Entonces, mando derivada del tiempo aquí, tengo esto, y empiezo a integrar, ¿no ve? En este caso, para integrar yo coloco nuevamente un límite inferior y límite superior. El límite inferior de esta pelotita, eh, cuando el tiempo es cero, la altura en este caso, ¿cuánto va a ser? La altura de la pelotita B podría ser, si ustedes para esta pelota toman este nivel de referencia 3, ¿ya? Pero yo voy a tener el nivel de referencia para la pelotita B, esto, ¿ya? Para mí, en el caso de la pelota B, esto va a ser 0. Este es mi nivel de referencia. Entonces, cuando mi tiempo sea 0, mi altura va a ser 0. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque yo estoy considerando mi nivel de referencia aquí. Eso no afecta en el resultado, ¿ya? Entonces, el límite superior es un tiempo t y el límite inferior vendría a ser cuando mi pelotita llega aquí. Y esta altura es para mí la altura YB, ¿ya? Si se dan de cuenta, si yo consideraba como límite inferior de YB3, aquí colocaba 3, cuando llegue mi pelotita aquí, el límite superior, ¿cuánto tendría que ser? ¿Tendría que ser simplemente YB o no? No, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si yo coloco para la pelota B el límite, perdón, el nivel de referencia o mi cero aquí, mi cero va a ser aquí, mi 3 va a ser aquí. Aquí, ¿cuánto será? Va a ser YB más 3, ¿no ve? Entonces, por eso es un poco innecesario hacer eso. Entonces, por eso yo me estoy colocando aquí al nivel cero, ¿ya? Si mi nivel aquí es cero, el límite inferior va a ser cero, el límite superior cuando llegue aquí, ¿cuánto es? Va a ser esta alturita, que esta alturita para mí, ¿qué es? Es YB, ¿no ve? Por eso he puesto esto. Entonces, una vez que tengo esto, voy a integrar esto. La integral de la derivada de la altura de la pelota B va a ser simplemente la altura de B, ¿ya? Integro ahora lo que está aquí, ¿ya? Integrando esto, yo voy a tener 8. La integral de t es t al cuadrado dividido sobre 2. Ya les he explicado por qué, utilizando esto. Más la integral de 12 respecto del tiempo, ¿cuánto es? Es t, ¿no ve? Entonces, todo esto tengo que
Ahora reemplazar con el límite inferior y superior, como lo hemos hecho ya en los ejercicios anteriores. Realizando eso, entonces yo voy a tener que la alturita de B va a ser igual, reemplazando esto, va a ser igual a 84 más 12t, ¿ya? Porque si se dan cuenta aquí simplemente es 0, entonces simplemente estoy reemplazando el límite superior, ¿ya? Y para mí esta va a ser mi ecuación C, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo el y de A y y de B en función del tiempo, los dos, y si se dan de cuenta, este tiempo en este caso es el mismo para los dos, ¿no ve? Porque esta imagen es cuando el tiempo ya es 2 segundos, ¿no ve? Entonces, para mí este tiempo es el mismo. Entonces, simplemente reemplazo a la ecuación A. Reemplazando en la ecuación A, yo tengo que y de A, ¿cuánto valía? 10t menos 5t cuadrado, ¿ya? Y esto es igual a y de B, que ¿cuánto valía? 84 más 12t, 84 más 12t y más 3, ¿ya? De ahí, si se dan de cuenta, yo voy a tener una ecuación cuadrática donde voy a tener dos respuestas de t, y estas son igual a 3 y un tiempo igual a -1. Si se dan de cuenta, el -1 es un valor incorrecto, entonces la respuesta correcta sería tiempo de 3 segundos. ¿Para qué yo habrá hallado esto? Si se dan de cuenta, como yo ya tengo t, ya puedo reemplazar a la ecuación b y c y hallar estas alturitas, ¿no ve? Y con eso en la ecuación a reemplazando, puedo hallar la distancia que me están pidiendo, ¿no ve? Entonces, reemplazando en la ecuación B, yo voy a tener que y de A va a ser igual a 10 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 3 menos 5 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 3 al cuadrado. ¿No ve? De aquí yo tengo que Y me sale 75 metros. ¿No ve? Ahora, Y de B. Voy a reemplazar en la ecuación C para Y de B. Entonces, 84 más 12 por el tiempo. ¿Cuánto era? Era 3. Si ustedes realizan esta operación, les va a salir 72. En aquí está mal, ¿no ve, chicos? Esto no sería 84, ¿no ve? Aquí creo que me equivoco. Oh, está bien, chicos. Porque si ahorita nosotros realizamos esto, está a la vista, ¿no? Sería 4t cuadrado. Esto, ¿no ve? 4t cuadrado aquí, porque este 8 Sí. dividido, 8 simplifico. Gracias. Entonces, para todos aquí está mal. Tendría que ser 4t cuadrado. Simplificando esto. Aquí, lo mismo, 4t cuadrado. Tal vez no les ha salido estas respuestas por eso. ¿Ya? Aquí sería 4t cuadrado. Y en aquí sería 4t cuadrado. Entonces, sería 4 por 3 al cuadrado dividido sobre 2 más 12 por 3. ¿Ya? Y entonces ahí sí les va a salir esta alturita que es 72. ¿Ya? Entonces ya, reemplazando la ecuación A, si se dan de cuenta, podía ser hallar simplemente uno de estos dos, ¿no ve? Yo voy a trabajar con esta, ¿ya? Con esta igualdad. Y de A va a ser igual a 2D. Y de A va a ser igual a 2D. Entonces, con esto, si se dan de cuenta, simplemente, como ya tengo Y de A, despejo de la variable que quiero hallar y la hallo, ¿no ve? Entonces, la distancia cuando esta pelota y esta pelota equidisten desde el nivel de la terraza, ¿cuánto va a ser? Es 150 metros, ¿no ve? Entonces, con esto igual ya habríamos terminado este ejercicio. Antes de continuar con el siguiente ejercicio, ahora sí pueden colocar aquí, le voy a escribir. Pueden ir colocando presente, por favor, todos los que están para la lista. Y como digo, los que están colocando presente y esto de aquí no es su nombre
¿correcto? Ustedes si escriben van a notar que aquí, ¿qué nombre está saliendo? Coloquen presente y su nombre, porque si no, no sea otra persona estoy colocando. Sí, así, aunque está. Ya mientras van colocando, nos daremos unos 2 minutitos, creo que alcanzan. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de estos ejercicios? Ya, si no hay dudas, vamos a continuar. La práctica lo voy a dejar hoy hasta las 10, ¿ya? A las 10 voy a subir tanto el video de esta clase como la práctica, ¿ya? Y en este caso no voy a intentar hacerla muy larga la práctica, porque entiendo que bueno, en sí todos los auxiliares hemos entrado mucho después de que se han iniciado las clases, ¿no ve? Por eso estamos atrasados tal vez, y también todos les deben estar atareando prácticas y demás, ¿ya? Entonces, por eso no voy a intentar en este parcial no ser tan mala en ese sentido, porque tampoco yo igual me estoy atrasando demasiado. Tienen que decirme si saben que el examen va a ser Auxi. No, el examen va a ser siguiente, sí, porque estábamos muy retrasados. Yo no sabía nada. El cronograma decían salió ayer, creo, o el lunes. ¿El ingeniero no les ha dicho nada? Debería. Es que el ingeniero se calcula, ¿no? Su tiempo para dar clases, entonces él ha debido saber cuándo es el examen. Ya, gracias. Entonces, sí, he visto igual. Disculpe, una pregunta. Sí, La práctica que nos va a dejar, ¿hasta cuándo tenemos para entregar? mm, yo siempre que doy prácticas, como quiero que practiquen, siempre lo doy antes del examen. Siempre es así. Y quisiera que me lo entreguen antes del examen. Su examen es, por mala suerte, justo el lunes a las 8, ¿no? Entonces, hasta el domingo, hasta las 24 horas, o sea, hasta las 0 horas del domingo. Cuando inicie el lunes, ya no, hasta eso. Voy a colocar en el mismo Classroom, va a estar la fecha, ¿ya? Y solo por esta vez, pero los que no puedan entregar la práctica, lo pueden hacer para más después, pero por menos puntos, ¿ya? Solo por esta vez. Si es, si es que luego me entregan, por menos puntos va a ser. Ya han escrito todos, creo. Espero que me hayan escuchado. La anterior clase he visto que han salido todos de clase y aquí seguían personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que han dejado grabando, ¿no ve? Esperemos que no. Ya. Entonces, continuamos con este ejercicio y dice, el combustible de un cohete modelo se quema con tal rapidez que puede suponerse que el mismo adquiere una velocidad de extensión de combustible de 120 metros sobre segundo, cuando prácticamente se encuentra al nivel del suelo. Entonces sube verticalmente hasta H máxima de la trayectoria. La aceleración bueno, está dada por esta ecuación que es aceleración igual a menos g menos 0.005 velocidad al cuadrado, esto es velocidad al cuadrado, en unidades de sistema internacional. En la culminación se despega un paraguas que adquiere una velocidad constante de 4 metros sobre segundo. Determine el tiempo en el que el paraguas llega al al suelo, perdón. Ya. Entonces, nuevamente vamos a plantear el ejercicio, vamos a ver qué datos nos dan, ¿ya? Los datos. Me dice, el combustible de un cohete modelo se quema con una rapidez que puede suponerse que este mismo adquiere una velocidad de tantos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando mi cohete empieza a despegar, la velocidad es de 120, ¿no ve? Entonces, la velocidad de combustible es 120 metros sobre segundo. Me dice que esto pasa cuando prácticamente se encuentra al suelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este para mí va a ser el nivel del suelo y mi cohete va a estar partiendo de aquí con una velocidad hacia arriba, ¿ya? De 120.
¿qué más me dice? Me dice, entonces sube verticalmente hasta una altura máxima. Entonces, la trayectoria que va a tener nuevamente va a ser así, ¿no ve? La altura máxima, ¿cuándo se va a tener? Simplemente cuando en este punto la velocidad inicial sea, ¿cuánto? 0, ¿ya? Entonces, aquí tendría que ser 0 la velocidad para tener la altura máxima. Luego me dice que la aceleración está dada por esta ecuación. Este para mí va a ser mi altura máxima. Continuando, la aceleración me decía que iba a ser dada por esta ecuación, que es menos g, que para mí g es la gravedad, ¿ya? Menos 0.005 por la velocidad al cuadrado. Me dice que está en unidades de sistema internacional, entonces esta velocidad debería estar en metros sobre segundo, esto en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ve? Luego me dice la culminación. Se despega un paraguas que adquiere una velocidad constante de, ¿cuánto? Una velocidad constante de 4 metros sobre segundo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos aquí, en la altura máxima, se va a tirar un paraguas con una velocidad de 4 metros sobre segundo, ¿ya? Y me está pidiendo, determine el tiempo en el que el paraguas, digamos, mi paraguas estará por aquí, llega al suelo, ¿ya? Entonces yo tengo que determinar este tiempo. La gravedad para este ejercicio va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Ahora, vamos a ver la ecuación que nos está dando. Si se dan cuenta, me está dando la ecuación de la aceleración en función de la velocidad, ¿no ve? Cuando me da una ecuación de la aceleración en función de la distancia o de la velocidad, yo directamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la ecuación 3, ¿ya? Si es que me daría la aceleración, o sea, una ecuación de la aceleración en función del tiempo, como en el primer ejercicio que hemos hecho, ahí sí podría usar lo que es la ecuación 1, ¿ya? Porque si se dan de cuenta, tengo aquí derivada de t, ¿no ve? En este caso, como tengo la ecuación en función de la velocidad, voy a utilizar la ecuación 3, ¿ya? Utilizando la ecuación 3, yo voy a tener lo siguiente. En vez de aceleración, voy a reemplazar todo esto, que es lo que me dice que vale, ¿ya? Entonces, en paréntesis, menos y menos 0.005, velocidad al cuadrado por derivada, en este caso, al tratarse de alturas, le he puesto derivada de y, igual a b derivada de b, ¿ya? Ahora, en este caso, si se dan de cuenta, no puedo colocar aquí directo la integración, ¿no ve? ¿Por qué? Porque toda esta ecuación está en función de b, ¿no ve? Entonces yo esto mando aquí, porque aquí está la derivada de b, no está aquí está la derivada de y. Entonces todo esto mando aquí abajo, ¿ya? Entonces me quedaría esto. Aquí, ¿qué es lo que me quedaría? Lo único que me quedaría es la derivada de y. Y para no manejar signos negativos aquí, estoy simplificando el menos 1. Por eso está aquí menos 1 derivada de y. Al colocar la integral, el límite inferior que estoy colocando es la 0, ¿no ve? Y el límite superior que coloco es de y. Y en este caso estamos hablando, conste, del cohete, ¿ya? Recuerden que estamos hablando del cohete. Porque me dice que el cohete, esta aceleración es del cohete, ¿no ve? Ya. Entonces, en este caso, en este otro lado me quedaría la velocidad, lo que sea velocidad derivada de la velocidad y todo esto, ¿no ve? Solo que simplificado, por eso tiene signo positivo. Al integrar tengo que colocar nuevamente un límite inferior y un límite superior. Si se dan de cuenta, cuando la altura es 0, el nivel para mí en este caso es este, ¿ya? Ustedes eligen el nivel, ¿ya? Recuerden eso. Ustedes eligen el nivel, como en el anterior ejercicio han visto. Yo he elegido el nivel de la pelotita, ¿no ve? En este caso, mi nivel yo estoy colocando aquí, mis referencias, digamos, mi nivel de referencia. En este caso, aquí la altura es 0. Cuando la altura es 0, ¿cuánto es la velocidad del cohete? La velocidad del cohete, entonces, es 120, ¿no ve? Por eso he puesto aquí 120. Y aquí B, ¿ya? Entonces empiezo a integrar. Para integrar, si se dan de cuenta en esta ecuación, no tengo otra variable que no sea las que voy a integrar, ¿no ve?
Entonces, lo que voy a obtener de esto simplemente es una ecuación de y en función de b, ¿ve? O una ecuación de la velocidad en función de la distancia. Eso es lo que voy a hallar, ¿ya? Entonces, para integrar, yo voy a integrar primero esto. La integral de la derivada de y va a ser igual a y, ¿no ve? Como tengo un signo negativo, va a ser menos y. Sus límites son 0 y 1. En este caso, como esta es una integral un poco más compleja, lo voy a llamar a todo esto integral 1 y luego lo voy a reemplazar acá, ¿ya? Entonces, para mí la integral 1, ¿qué es? Es todo esto, ¿no ve? Todo esto. Para no complicarme mucho, porque en este caso, si se dan de cuenta, mi variable a integrar está en el denominador, y en este caso no lo puedo subir fácilmente, ¿no ve? Porque aquí tengo otro término. Este es tendría que subir todo esto, y no hay caso, ¿no ve? Tal vez se puede también. Pero entonces, para no complicarme, espero que ya hayan llevado integrales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable, ¿ya? Cambio de variable, ¿qué se llama? ¿A qué me refiero con eso? Que voy a meter una nueva variable, cosa que mi integración se me vuelva pequeñita, para no complicarme la vida, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de variable que voy a hacer? El cambio que voy a hacer va a ser este, ¿ya? A todo lo que está aquí abajo, que es g más 0.005 por b al cuadrado, yo lo voy a llamar u, ¿ya? U va a ser entonces igual a todo esto, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, todo esto se va a convertir en U. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Esto, como ya tendría aquí una nueva variable y quiero integrar esa variable, entonces yo esto también tendría que convertir en esa variable, ¿no ve? Esta derivada de B ya no tendría que haber, tendría que encontrar una derivada de U, ¿ya? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a derivar esto. Si se dan de cuenta, voy a derivar. Para derivar, ¿cómo lo anotábamos? U', ¿no ve? Otra manera de escribir esto es simplemente la derivada, ¿qué estoy haciendo? La derivada de U respecto de B, ¿no ve? Por eso estoy colocando, es simplemente otra manera de escribir. Y esto sería igual. La derivada de G, al ser una constante, recordemos que hemos avanzado en la anterior clase, esto sería 0, ¿no ve? Entonces, la derivada de B cuadrado, porque esto es una constante, ¿no ves? Se mantendría. La derivada de b cuadrado sería 2b, ¿no ves? Entonces, ya tendría esto. Si se dan de cuenta, ¿qué es lo que para qué deriva esto? Para hallar una derivada de u y cambiar esta, ¿no ves? Para poder integrar. Entonces, lo único que voy a hacer es eh, despejar, ¿ya? Entonces, 2 por 0.005 es 1000. No, es 1/1000, ¿ya? 1/1000. Y eso lo estoy pasando a este lado, a multiplicar por la derivada de u, ¿ya? Y en aquí, ¿qué es lo que me quedaría? Simplemente me queda b, por la derivada de b, ¿ya? Entonces, yo tendría esto. Si se dan de cuenta, en esta parte tengo esto, que viene a ser lo mismo de aquí, ¿no ve? Lo mismo que está aquí. Perdón, mi mouse, no sé por qué ha colapsado. Tendría lo mismo que está aquí. Entonces, yo ya tendría podría reemplazar esto por 1000 derivada de 1, ¿no ve? Entonces, ya podría integrar. Entonces, como ya he hecho mi cambio de variable, ahora voy a cambiar en mi integración 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que va a quedar es la integración de 1 va a ser todo esto que para mí valía u, ¿no ve? Por eso aquí le he puesto u. Y b por db es igual a 1000 por derivada de u, ¿no ve? Ya. Entonces, como yo ya tengo esto, si se dan de cuenta, el cambio de variable sirve para esto, para simplificarte. Esto ya es mucho más fácil de integrar, ¿no ve? Entonces, como esto es una constante, se va a salir y la integral de 1 sobre mi variable, ¿cuánto es? Sería esto, ¿no ve? Esto sería. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? En aquí tenemos nuestro límite de 120 y nuestro límite de la velocidad, ¿no ve? En este caso, yo no puedo reemplazar directamente porque estoy trabajando con diferentes variables, ¿no ve? Tendría que hacer dos cosas.
tengo dos alternativas, perdón. La primera es volver esta B en U tipo, con variables, hallar esta B en ecuación de U con una ecuación que dependa de U, ¿ya? Y para poder reemplazar. Pero como yo en este caso quiero hallar B, no quiero hallar 1, ¿ve? Entonces yo voy a aquí reemplazar, ¿ya? ¿Cuánto valía U? Para mí valía U todo esto, ¿no ve? Entonces, la integral de 1 va a ser igual a 1000, aquí está 1000, y en vez de U, ¿qué estoy colocando? Lo que valen, ¿ve? El cambio de variable que he hecho, ¿ve? Todo esto. Y ahora sí se dan de cuenta, ahora sí tengo una ecuación en función de la velocidad, ¿no ve? Y en aquí ya no hay mezcla de variables, ¿no ve? Siempre que hacen un cambio de variable, tienen que volver a la variable original, porque si no está mal, ¿ya? Siempre tienen que hacer eso. En este caso ya hemos vuelto a la variable original, entonces simplemente a esta ecuación tengo que reemplazar con el límite superior y con el límite inferior. Entonces yo voy a tener una integral. Al reemplazar con el límite superior, que es b, vendría a ser lo mismo, ¿no ve? Esto es lo mismo. Menos, porque aquí me dice que tengo que hacer menos a toda esta ecuación. En vez de esta b, le tengo que colocar ¿cuánto? El límite inferior, que en este caso es 120, ¿ya? Entonces yo tendría esta integral 1. Si se dan de cuenta, en esta integral 1 ya solo tengo a b, ¿no ven? Como la única variable, porque g me ha dicho que es, ¿cuánto? 10, ¿no ven? Entonces, como ya integra 1, ahora sí voy a igualar en aquí, ¿ya? Porque esto ya está integrado, ya no hay nada más que hacer. Entonces, igual aquí. Ah, no, sí hay más que hacer, ya. Volviendo a esto no tan largo, una expresión tan larga, cuando hay este tipo de logaritmos, cuando dos logaritmos se restan en sí, ¿qué es lo que se puede hacer? Es mandar al mismo, ¿cómo se dice? Al paréntesis, pero lo que está restando lo divide, ¿no ve? Y eso es lo que está haciendo, lo que está restando lo está dividiendo. Simplemente que en aquí, ¿por qué está 0.72? Porque he multiplicado 0.0005 por 120 al cuadrado, y eso me da este valor, ¿ya? Entonces tendría esto, ¿ya? Ahora sí voy a reemplazar aquí, porque esto sí ya está más simplificado. Reemplazando en aquí, entonces, y reemplazando con el límite de y superior y, inferior 0, sería simplemente menos y, reemplazo la integral que es esta, y se dan cuenta, aquí llegaría a una ecuación que, en este caso, de y en función de la velocidad o viceversa, ¿ver? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordar una cosa que me decía el ejercicio. ¿Qué es lo que me decía? Que cuando sea la altura máxima, no, eso es algo, un concepto que sabemos, ¿no? Cuando nosotros tengamos esta que es nuestra altura máxima, ¿cuánto tendrá que valer en ese momento la velocidad? Va a ser cero, ¿no ve? Cero. Entonces yo voy a reemplazar, sí, yo voy a reemplazar aquí cero, ¿ya? Entonces yo voy a tener que y, bueno, lo mismo, ¿no? Y es igual a 1000 por logaritmo neperiano de, en aquí tendría que haber reemplazado 10, ¿ya? En vez de la gravedad 10, más 0.0005 por la velocidad, ¿cuánto hemos dicho? 0, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es la altura máxima. Entonces, gravedad más 0.72, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, aquí ya es puro números, tipo. Entonces, resuelvo esto en claro, reemplazo en la gravedad, porque era dato. Reemplazo en mi calculadora y voy a obtener que y es igual para mí 69.52 metros, ¿ya? Entonces ya habré hallado esto. ¿Y para qué he hallado esto? Ustedes dirán, he hallado esto para saber la posición del paraguas. ¿Por qué? Porque me decía que cuando culmina esto, cuando se culmina, cuando llega aquí a la altura máxima, ¿qué es lo que pasa? Hacen despegar un paraguas, ¿no ve? Hacen un despliegue de paraguas. El paraguas va a ir bajando y me están pidiendo que determine el tiempo desde que el paraguas desde aquí llega al suelo, ¿no ve? Para eso me conviene haber hallado esta alturita, ¿no ve? ¿Por qué? Si se dan de cuenta, me dice que está adquiriendo una velocidad constante.
¿Qué quiere decir? Que no hay aceleración, no hay gravedad, no hay nada, ¿ya? No sé cómo un paraguas adquirirá una velocidad constante, pero así dice el ejercicio, ¿ya? Entonces tendríamos que utilizar en este caso la ecuación 8, que sería de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque no está acelerando. Entonces, utilizando esta ecuación de aquí, yo puedo despejar y tendría lo siguiente, que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial, perdón, en este caso no hay inicial, ¿no? A la velocidad del paraguas por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo que transcurre. Entonces, en este caso, el tiempo lo despejo, reemplazo. Bueno, despejan o reemplazan, ¿ya? La alturita hemos hallado, me salía 69.52. La velocidad del paraguas, ¿cuánto es? Es 4, ¿no ve? Entonces sería 4 por el tiempo del paraguas, ¿no ve? Y este tiempo es el que yo necesito, ¿no ve? Porque ese es el que me está pidiendo. Si ustedes realizan esta operación, les va a salir que el tiempo es igual a 17.38 segundos, ¿ya? Entonces ya habremos terminado igual con este ejercicio. Ahora, ¿qué les quería decir? De este ejercicio voy a hacer que continúen, ¿ya? Y esto, para los que están en clase, tal vez sea más fácil. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Les voy a pedir el tiempo que ha pasado para que este cometa, no, cohete, perdón, este cohete llegue aquí, a la altura máxima. Para yo hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si se dan de cuenta, en aquí yo tendría una ecuación sería una ecuación de la posición en función de la velocidad, ¿no ve? Eso es lo que hemos hallado. Lo que tendría que hacer en este caso para hallar es nuevamente integrar, ¿no ve? Como hemos hecho aquí. En aquí hemos integrado la ecuación inicial, que era esta. Hemos integrado ¿para qué? Para hallar una ecuación de, en este caso, la posición en función del tiempo, ¿ya? Ahora, si yo quiero el tiempo, no en función del tiempo, ¿qué estoy hablando? En función de la velocidad. Si yo quiero hallar ahora el tiempo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Buscar una ecuación de la velocidad o o de la posición en función de qué? Del tiempo, ¿no ve? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, ¿ya? En esto, y me van a hallar el tiempo del cohete desde que el cohete parte y llega aquí, ¿ya? Eso va a ser uno de los ejercicios. Y como ya es hora y algunos tal vez tienen clase y yo estoy ocupada, si no continuaría. Entonces, hasta aquí vamos a quedar la clase, ¿ya? Como les digo, si se dan de cuenta, hemos avanzado caída libre, MRU, no, cantidad cinemática de la partícula en una dimensión, ¿ya? Me falta gráficas, eso no les voy a dejar práctica, no se preocupen, la práctica que les voy a dejar simplemente va a ser de lo que hemos hecho aquí, ¿ya? De lo que hemos avanzado, lo poco que hemos podido avanzar. De eso va a ser la práctica. Y el domingo nomás quería cambiar de horario para más antes, pero no sé si ustedes tal vez están ocupados y tal vez el domingo recién estudien para su examen, entonces el domingo nomás nos veremos, ¿ya? Oh, sí, disculpe. ¿Esta práctica ¿Sí? lo va a subir al Classroom? Claro. Sí, vuelvo Está a bien, repetir. gracias. No te preocupes. Vuelvo a repetir. Como decía, la práctica lo voy a subir al Classroom a las 10, ¿ya? No se desesperen, que no sube, no me voy a olvidar, lo voy a subir a las 10, ¿ya? Además, sí, 10 lo voy a subir. Y siempre yo escribo al WhatsApp y les comunico, chicos, estoy subiendo la práctica, ¿sí, ya? Así que no se preocupen. Y el video de esta clase igual lo voy a subir a las 10, ¿ya? Y ahí mismo voy a colocar la fecha de entrega, también lo voy a explicar en el WhatsApp, ¿ya? No se preocupen. Entonces nos estaríamos viendo el domingo, que tenemos clases de 8 a 10. Como si es que quieren estudiar, yo voy a preparar, o vamos a pasar más de las 2 horas que tenemos, o por ahí tienen cosas que hacer, hasta yo cocinar y demás, o no sé, lo que tengan, las cosas que tengan que hacer.
Voy a ir viendo y voy a dejar un PDF de ejercicios o tal vez un video, ¿ya? Un video para que tal vez les pueda servir, porque como les digo, nos ha faltado este primer parcial, porque 3 clases nomás hemos tenido. Todavía hemos recuperado uno, ¿ya? Entonces, eso sería hasta hoy. Gracias, chicos. Nos vemos el domingo. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Oxy.